Bueno, pues muy buenos días. Ahora sí, para todas las personas que nos acompañan a este webinar titulado ¿Cómo obtener y transformar datos para fortalecer la toma de decisiones en las entidades locales de España?, cuyo objetivo es compartir soluciones que desde la tecnología y la innovación faciliten la obtención, tratamiento y visualización de datos, con el fin último de fortalecer los procesos de toma de decisión en la administración local, así como la monitorización y evaluación de agendas locales, al igual que de agendas globales, como puede ser la Agenda 2030, planes estratégicos o la Agenda Urbana Española. Y es que en la era de la digitalización y las smart cities, el uso y despliegue de dispositivos tecnológicos se encuentra en el corazón de las estrategias que muchas entidades locales están aplicando para mejorar los procesos y los servicios que impactan la calidad de vida de las personas, como pueden ser la optimización del tráfico, la recolección de residuos, la eficiencia energética o la calidad del aire, entre muchos otros. Y todo ello a través de la recolección de datos que, por decirlo de alguna manera, le toman el pulso de manera permanente al territorio. Ahora bien, muchos gestores públicos se enfrentan actualmente a lo que podríamos denominar la paradoja de las Smart Cities, esto es, esa aparente contradicción entre la abundancia de datos generados por múltiples fuentes y dispositivos y las dificultades a las que se enfrentan para procesarlos, gestionarlos, con el fin último de transformarlos en información efectiva para la toma de decisión. Dicho en otros términos, podríamos decir que nos enfrentamos a una superproducción de datos que, no obstante, genera una baja producción de conocimientos. Por ello, muchos gestores públicos se hacen la pregunta del millón: ¿cómo convertir esos millones de datos existentes sobre mi territorio en información y conocimiento que me permitan abordar sus desafíos y oportunidades de forma oportuna y eficiente? Y justo por eso estamos hoy aquí, para aportar algunas herramientas, mecanismos y soluciones que ayuden a responder a esta pregunta, y esperamos que también podamos contribuir a resolver esa paradoja de las Smart Cities. Para ello, lo primero que necesitamos es ampliar nuestra comprensión sobre la cadena del valor del dato, es decir, pasar de poner el foco en uno o dos eslabones de la cadena para pensar en la cadena completa, ya que cualquier eslabón que falle o que falte afectará al conjunto del sistema. Solemos poner el foco en lo que sería el acceso a los datos y en el resultado que esperamos que esto nos arrojen para tomar decisiones. Pero lo cierto es que la cadena consta de más eslabones y todos ellos son fundamentales. Es así que si vemos el primer eslabón de la cadena, no es la instalación de sensores o dispositivos tecnológicos, sino identificar el para qué queremos estos datos que múltiples fuentes nos pueden proporcionar, es decir, identificar la pregunta o las preguntas que nos ayudarán a resolver los datos. Porque, como muchos de vosotros quizás compartiréis, el problema de la gestión pública no suele estar en las respuestas, sino en la pregunta. Por eso este primer eslabón de la cadena es fundamental y os recomendamos no saltároslo. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención de desastres, los datos nos pueden ayudar a responder a la pregunta sobre cuáles son las áreas más vulnerables a eventos climáticos extremos, como pueden ser las olas de calor, las olas de frío o inundaciones, y en consecuencia a poder formular respuestas adaptadas a la particularidad de cada territorio. Por tanto, si de antemano hemos definido una pregunta, habrá mayores garantías de no caer en la paradoja de las Smart Cities, ya que la instalación y el uso de tecnologías responderán a una finalidad, haciendo de la tecnología un medio y no un fin en sí misma. Una vez hemos definido entonces para qué queremos los datos, pasaremos al siguiente eslabón de la cadena, que nos permitirá identificar cómo podemos acceder a ellos. Y aquí encontramos un universo de posibilidades, del cual hablaremos hoy, que va desde la creación de datos propios a partir de la información que producen cada una de las áreas de los ayuntamientos o de las entidades locales. También podemos utilizar fuentes secundarias que nos provean información rigurosa y fiable, pero también podemos instalar dispositivos específicos que nos ayuden a capturar esos datos que necesitamos. En este punto también es muy importante que la opción elegida responda a las necesidades y capacidades de cada entidad local y, por supuesto, a esas preguntas que hemos formulado en el primer eslabón de la cadena. Cuando hemos obtenido los datos,
necesitamos tratarlos. Esto es pasar de esos millones de datos dispersos y desestructurados para transformarlos en formatos específicos que nos lleven a aplicar una serie de tratamientos estadísticos para convertirlos en información útil y relevante de cara a los objetivos que nos hemos marcado con este análisis de los datos. Y este paso 3 pues, nos arrojará como resultado tablas y esquemas estadísticos que necesitarán ser a su vez traducidos a otros formatos más visuales y gráficos que faciliten la comprensión de dicha información por parte de distintos tipos de usuarios. En ese sentido, sabemos que las visualizaciones son herramientas muy poderosas y necesarias incluso para interpretar y comunicar los resultados de una manera efectiva. También, como muchos de vosotros compartiréis, no es lo mismo enfrentarse a los resultados en una tabla de Access que en un cuadro de mandos, ¿no? Por ejemplo. Y es en este momento, llegados a este punto, cuando los datos adquieren su máximo valor para ayudarnos en la toma de decisiones informadas y contrastadas, además, a partir de la evidencia que nos han arrojado estos datos, que hemos convertido seguramente en indicadores y que hemos podido construir en las fases anteriores. Ahora, como veis en la gráfica, la cadena no termina aquí. Una vez hemos tomado la decisión, es muy importante también que podamos pasar a la fase de evaluación para monitorizar si esos resultados que estamos obteniendo con la decisión tomada están respondiendo a los objetivos que nos habíamos planteado. De allí que sea muy importante mantener ese acceso a los datos de manera constante para que sea un proceso de aprendizaje completo que nos permita no solamente generar conocimiento, sino aprendizaje. Y ese aprendizaje, a su vez, nos llevará posiblemente a acceder a nuevos datos, mejores en muchos casos o diferentes, también a seguir manteniendo una toma de decisión informada y, por supuesto, a estar haciendo una revisión de las preguntas y una renovación de las mismas para que se adapten a las necesidades de cada territorio en cada momento específico del tiempo. Y bueno, dicho esto, una breve presentación de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a seguir profundizando en esta temática compleja pero fundamental para la gestión pública del siglo XXI. Y para ello hoy me acompañan dos ponentes que desde sus áreas de conocimiento en tecnología y en tratamientos de datos nos ayudarán a identificar soluciones aplicables a todas las entidades locales de España para que podamos convertir esos datos en aliados estratégicos para la toma de decisiones y la evaluación de la acción pública. Así que en primer lugar escucharemos la presentación de Juan José González Bermejo, responsable global de la línea de negocio IoT y servicios Smart en Cellnex Telecom, que es una empresa de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones inalámbricas. Y posteriormente escucharemos la presentación de Clara Sánchez Suárez, quien es directora de Analítica y Desarrollo de Producto en IDIGO, quien nos expondrá herramientas aplicables para poner esos datos al servicio de las ciudades y territorios. Finalizaremos la sesión respondiendo a las preguntas que los asistentes nos quieran formular y para ello les invito a hacer uso del botón que ya aparece disponible en sus pantallas de preguntas y respuestas, el cual está habilitado desde ya para que podamos ir recopilándolas e intentar pues dar respuesta a la gran mayoría en esta sesión. Por tanto, pues ya sin más preámbulos, Juan José, cuando quieras. Gracias, Laura. Os comparto la presentación. Perfecto. ¿Veis todo bien, no supongo? Bueno, Sí. mi idea hoy era básicamente primero intentar explicar un poco el concepto este de las Smart Cities y demás, que seguro que todos conocéis, pero poniendo un poco un foco en la parte más crítica de todo ello y dando luego una visión más positiva. Y luego intentar ordenar técnicamente o tecnológicamente las soluciones que se mueven alrededor de esto. La primera slide que os quería presentar era esta de, ¿es acaso la Smart City el resultado de la suma de servicios? Eso es algo que nos hemos encontrado muy habitualmente y yo creo que es más una necesidad que nos hemos encontrado en muchos lugares, a veces llevados un poco por la necesidad de tener soluciones. Debemos, porque no nos queramos, pero debemos hacer instalación de cosas que tienen, vamos a decirlo así, son únicas o individuales, pero no pensadas de una forma conjunta. Y justamente el concepto de Smart City es todo lo contrario. Se trata de intentar aunar información o aunar datos para luego conseguir
que todo funcione como un único espacio. Yo siempre que hablo de estos temas intento asimilar un poco esto al comportamiento del cuerpo humano. Pensad en que en el cuerpo humano tenemos músculos y tenemos órganos, como en las ciudades tenemos edificios, lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Tenemos también venas y arterias que comunican todos esos edificios, esos órganos. Igual que en la ciudad tenemos venas y arterias que son nuestras calles y carreteras que nos unen, pero todo ello necesita de dos conceptos que tenemos en el cuerpo y que en la ciudad no tenemos de entrada, y que dan pie a la existencia de la tecnología. Así como el cuerpo tiene la capacidad de sentir, necesitamos dotar de esa capacidad a la ciudad. Y para que la ciudad pueda sentir y nosotros percibir lo que siente, necesitamos poner sensores, por un lado, necesitamos, por otro lado, una especie de sistema nervioso o de red que nos permita transmitir la información desde esos sensores hasta la última cosa o el último elemento que necesitamos, que es nuestro cerebro, para poder tomar decisiones. Conforme vayamos aprendiendo, igual que aprendemos de forma humana, las reacciones a todas esas sensaciones se irán mejorando poco a poco, irán haciendo que todo pueda ser aplicable de una manera más adecuada. Es importante decir esto porque al final siempre debemos preguntarnos cómo queremos que de aquí a X años sea nuestra ciudad. Por otro lado, también debemos tener en cuenta que existen muchas iniciativas, pero muchas veces están desconectadas y debemos ser conscientes de ello para poder ir conectándolas poco a poco. Lo más importante, y eso es algo que me gusta mucho, todo esto está publicado de diferentes autores que salen en diferentes periódicos, es que aquel inteligente debe ser el ciudadano, no la ciudad. Eso es algo importante, porque al final parece que estamos tratando con gente que no lo es y no es para nada cierto. Esto implica que debe haber una participación muy activa del ciudadano en todo ello. Y por último, hemos de pensar en estos tres conceptos, la tecnología, pero también en las personas y en el medio ambiente, porque es algo que es vital. Dicho esto, vamos a la segunda parte, que es, ¿qué hacemos con todos los datos que gestionamos? Aquí hablamos de un montón de conceptos que os pongo aquí, pero que seguro que conocéis, del Internet de las personas, del Internet de las cosas, de los lugares, de los sistemas, pero que al final ofrecen la posibilidad de tener un montón de servicios y un montón de nuevas relaciones, sobre todo no solo con el ciudadano a pie, sino también con los comercios o con los negocios de la ciudad, para ofrecerles la información de manera que la puedan utilizar para mejorar sus servicios, para mejorar sus negocios. Al final, todo lo que se haga tiene que estar enfocado hacia ahí. Luego veréis que beneficiarios realmente hay tres. Pero debemos hacerlo de la siguiente manera, intentando evitar que se produzcan muchos datos y pocos resultados. Un poco el objetivo del webinar de hoy es intentar explicaros alguna manera de poder evolucionar hacia ahí, que no es de blanco a negro, pero sí que nos puede ayudar un poco. Por otro lado, hemos de pensar que tenemos más información que nunca, pero probablemente estemos desaprovechándola. Yo aquí os diría, y desde un punto de vista tecnológico, que es muy importante saber que vamos a producir mucha cantidad de información, pero hemos de saber cómo tratarla en cada caso. Pensad en algo que está muy en boga ahora mismo, que es todo el tema del coche conectado. Siempre explico que cuando uno trabaja, y nosotros hemos tenido la suerte de poder hacerlo, con temas de coche conectado, para tomar la decisión cuando uno va en un coche e intenta adelantar a otro de forma casi, vamos a decir así, inconsciente, mira el retrovisor, mira por dónde ve el coche de la izquierda, que tiene a su derecha, si la distancia que hay le da tiempo o no, y todo eso se produce en milisegundos. Cuando queremos emular eso con tecnología, disponemos de toda la información que tenemos en ese microsegundo para tomar una decisión de si movemos el coche o no. Pero probablemente toda esa cantidad de datos, de aquí a X segundos, no muchos, quizá uno, ya no tenga valor, porque la situación cambia totalmente. Con lo cual, todos esos datos probablemente valgan o tengan mucho valor en ese instante concreto, pero después ya no. Eso significa que igual ya no valdrán para esa solución, pero igual los podemos utilizar para otra cosa, teniendo en cuenta temas de caducidad, teniendo en cuenta temas de validez, etcétera. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque no siempre mucho significa bueno. Y por último, introduzco algo que seguro que habéis oído muchas veces, pero que siempre me gusta explicar para que técnicamente tengamos todos claros los conceptos. Luego los pondré en otro formato, pero la diferencia es entre el deep learning, machine learning y inteligencia artificial. Y luego, como crítica general de sociedad, entiendo que cuando la gente hablara de la inteligencia artificial, siempre digo que se viene arriba demasiado rápido. Antes de llegar a ese concepto de inteligencia artificial tenemos que saber
qué tenemos que tener un análisis descriptivo de lo que tenemos, y cuando tengamos lo descriptivo ya hablaremos de cómo hacemos un aprendizaje para luego tener lo predictivo, pero no podemos empezar la casa por el tejado. Esto es un error. Yo quiero que mi entorno sea o aplique inteligencia artificial. Bueno, espera, vamos a empezar entendiendo qué tiene tu entorno o cómo describimos a tu entorno, y a partir de ahí podemos ir creciendo poco a poco. Cuando hablamos de los beneficios, yo hablo de tres, básicamente de tres. Hay beneficios para los ciudadanos y las empresas, por un lado, lógicamente. También hay beneficios para el territorio, entre otras cosas, y además, desde mi punto de vista, el más importante es que facilita la coordinación territorial de los servicios, y esto es muy importante. Seguro que todos conocéis perfectamente la importancia de esto. Y por último, hay unos beneficios lógicos para la administración también, sobre todo en aquello que tiene que ver con la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en base a evidencias claras. Luego, cuando hablemos de la parte de IDIGO, veréis cómo se facilita todo eso a partir del dato para tomar todo ese tipo de decisiones. Ahora hablamos de cómo llegamos del dato a la información. Y a mí me gustaría, siguiendo un poco el discurso que antes hacía Laura, determinar que en toda solución IoT, Smart, da igual, siempre debemos identificar cuatro partes bien claramente. La primera parte es la captación de los datos. Luego hablaremos de cómo, pero da igual, hemos de captar esos datos. Los captamos con miles de cosas, con sensores, con sistemas, con personas, con comportamientos. Luego hablamos de cómo. Una vez que tenemos esos datos, necesitamos redes, da igual es cuál, luego hablaremos, para mover todos esos datos, que no olvidemos que son datos, todavía no son nada más que datos. Y necesitamos las redes para moverlos ¿hacia dónde? Hacia ese cerebro del que antes os hablaba, que tiene como misión principal de entrada agregar, tratar y después analizar. Pero primero agregar y tratar. Después ya hablaremos del análisis. Primero seamos capaces de recogerlo todo y de tratarlo y normalizarlo. Y por último, vamos a visualizarlo eso, pero ya no visualizamos datos, ya queremos visualizar información. ¿Para qué? Para con esa información proponer mejoras sobre el punto inicial. Necesito más sensores, necesito más sistemas, necesito más datos, menos quizá. Necesito analizarlos de otra manera, cambiarlos. ¿Cómo voy ajustando todo eso que he puesto para que tenga realmente, me aporte el valor que necesito en la parte final? ¿Vale? Si esas cuatro piezas empezamos a hablar de herramientas y elementos que conforman, y esto os lo explico siempre un poco con el ánimo de que todo aquello que oímos en la prensa, en la radio, en mil gente que sabe mucho de todo esto, para ponerlo en el sitio adecuado, porque suele tener además proveedores diferenciados, y esto es importante que lo tengamos claro. ¿Cómo vamos de ese dato, de esa información? En la parte de captación de los datos nos encontramos con sensores, con sistemas, con las propias redes sociales, con las personas. Cada uno de nosotros es al final una fuente de datos, no de información, pero sí de datos. Cuando una ciudad pone a disposición un entorno Wi-Fi que nos permite saber las Macs que se conectan, por dónde se conectan, cada cuánto se conectan, de forma casi, vamos a decirlo así, no con ciencia, pero que la administración o el ayuntamiento puede utilizar esos datos para luego mejorar ciertos servicios, cuando hablamos de temas de turismo, cuando hablamos de temas de movimientos de personas, etc., etc. Todos son fuentes de datos, solo datos. Lo mismo pasa con las redes sociales, con los sistemas, ya sean los sistemas propios de la ciudad o otros sistemas públicos, como podían ser los sistemas de climatología, de la EMET, de los diferentes entornos de gestión medioambiental. Todos son datos. Y por último, por supuesto, los sensores, que es la parte final. Y cada uno de ellos requerirá de diferentes redes. No se trata de poner una, se trata de buscar la mejor solución para cada caso. Si yo tengo que recoger datos sobre la temperatura, que es un valor muy pequeñito, podría llevar ese dato utilizando una red Wi-Fi o una red NB-IoT quizá o LTE. Pues sí, pero es como si tuviera que ir a comprar el pan con un Ferrari. Igual no es lo más óptimo, pudiendo ir en bicicleta, pues porque es más medioambientalmente seguro, más barato, mil cosas. Entonces se trata de poner en cada caso la red que toca para que no tengas una, sino que tengas una combinación. Si no, no se optimiza esa forma de transmitir los datos. Cuando llegas a la parte de la plataforma o el cerebro, aparecen ya palabras que son las que ahora mismo están en boga, como el Big Data, el Machine Learning, temas de predicción o de analítica avanzada. Pero insisto, siempre y cuando hayamos recogido y normalizado los datos de manera adecuada. Y sobre todo,
también sabiendo qué dato es bueno y qué dato no es bueno, sabiendo cómo tenemos que garantizar la integridad del dato. Yo cuando hemos analizado proyectos de diversos lugares y nos han dicho qué problema había, por ejemplo, cuando podías modificar el valor de una temperatura, pensad, por ejemplo, en las personas que tienen la suerte de poderse ir un fin de semana a esquiar. Lo primero que hacen es el viernes o jueves miran a ver la predicción meteorológica del lugar, o vale igual para esquiar que para ir a la playa. Si alguien ha modificado eso, eso podría tener un impacto en términos de gente que va. Si yo digo que va a hacer mal tiempo, la gente no va a ir a la playa. No va a ir a la playa, no va a alquilar hoteles, no va a gastar en restaurantes. Por tanto, hemos de garantizar que hay una integridad en los datos. Una integridad. Luego, el responsable del mismo que analice cómo ponerlo en el lugar adecuado, de la forma adecuada, pero la parte de la infraestructura tiene que garantizar la integridad de esos datos para que no sean manipulados de ninguna manera. Y en la parte final hay aplicaciones de todo tipo, las apps que todos conocéis, temas de cartografía, reporting, temas de open data para vamos a decirlo así, para la compartición de esa información con terceros, sean terceros ciudadanos, empresas o cualquiera que pueda estar interesado en ello. Es un poco para que tengamos un orden de todas estas palabrejas que a veces utilizamos, cómo las podemos clasificar de una forma adecuada. Una vez dicho esto, aquí tenéis un resumen de cómo sería podemos llamar proceso de transformación digital, se llama así. Cuando alguien busca en Internet esto, ¿cómo es el proceso de transformación digital? Aparece esto, es desde el sistema, desde los diferentes dispositivos, pasando por el entorno de conectividad, llegamos a unas plataformas de gestión y por último unas aplicaciones que nos permiten visualizar. Y de ahí podemos modificar el inicio para modificar esos sensores, sistemas o demás, o modificar la forma que tenemos de analizarlos o de tratarlos. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos para que veáis que esto no se trata en ningún caso de uno u otro. Normalmente, de hecho, se tratará de varios siempre. Varios tipos de sensores, varios tipos de formas de recoger el dispositivo dependiendo, perdón, los datos dependiendo de lo que queramos recoger en cada momento y de forma acumulativa. Con independencia de cómo movamos esto, las redes que necesitaremos, estas entre otras, para transportar esos datos, plataformas, y aquí pongo algunas que son perfectamente conocidas para vosotros, como la plataforma de Zyware, de Sofía, de SmartBrain, cualquiera de ellas, y luego la parte de aplicaciones que pueden ser vuestras, de terceros, o en este caso, como comentábamos con el tema de Idigo por el temario de este webinar. Pero en cualquier caso, lo más importante, diría yo, en esta cadena de valor que tiene ahora ese nombre de proceso de transformación digital, es que debemos garantizar siempre, y esto lo digo de forma muy vehemente, hemos de garantizar la horizontalidad de todo esto. Al final no debería haber una dependencia ni en cuanto a los proveedores diferentes, porque hay muchísimos de dispositivos, sistemas y demás, ni de las conectividades, que también hay muchísimos, ni incluso de las plataformas. El objetivo es tener todo aquello que necesito y de manera única o unificada para que las personas que deban puedan tomar las decisiones con toda la información posible, para que al final el margen de error sea mínimo, aun sabiendo que siempre existirá ese margen de error. Eso lo sabéis vosotros mejor incluso que nosotros. Y por último, poniendo un poco un ejemplo de algo que hemos hecho, en este caso como colaboración entre Cellnex y Density, Cellnex como empresa de infraestructuras, de alguna manera, ha intentado dar solución a la parte inicial de esa cadena, poniendo una serie de sensórica y una infraestructura de telecomunicaciones, quizá adicional a la que había en algunos casos, en otros casos de forma inicial. Ha permitido también recolectar, almacenar y normalizar esos datos que recibíamos y creaba y ponía a disposición del siguiente paso una serie de set de datos, igual que se hace con el tema de los open data o demás, pero de una manera muy concreta. ¿Para qué? Para que a partir de ahí la parte de Density fuera capaz de coger de una manera muy simple todos esos sets de datos para a partir de ahí iniciar lo que realmente es la transformación real de esos datos en información de valor. No solo en el proceso inicial de transformarlo, sino después de enseñarlo para facilitar la toma de decisiones y permitir ser capaces de hacer un análisis e incluso una predicción de cuál será el comportamiento. Un poco la colaboración que hemos llevado a cabo en algunos lugares pasa por
que Celnex o esa empresa de infraestructuras que fuera garantiza de alguna manera que esa infraestructura suministrará esos datos de forma normalizada y con seguridad, y que siempre tendrán esos datos preparados que faciliten la labor de su tratamiento. Mientras que la parte de Identity, en este caso, genera un entorno con una visión territorial, en este caso mediante la plataforma IDIGO, de forma transparente a la infraestructura. En ningún momento debe saber qué sensores lo han generado, por qué redes han sido transmitidos o de qué sistemas han venido captados. Simplemente requieren de esos datos, con la confianza de que no han sido modificados, sino que son los datos originales puestos en el formato adecuado que facilite su tratamiento posterior. A partir de ahí se generará lo que ahora Clara os explicará con todo lujo de detalles, ese espacio de información que ya tiene por cliente principal al que utiliza eso y al que debe tomar decisiones a través de eso, y que en ningún caso tendrá ningún tipo de impacto en la tecnología utilizada. Simplemente habrá sido un medio, no un fin en ningún caso. Clara, si continúas tú ahora con la parte de IDIGO, ¿parece? Perfecto, Juanjo. Muchísimas gracias por esta presentación y Laura también por la presentación inicial que nos pone en contexto sobre la importancia de la cadena de valor. Compartiré mi pantalla en este instante. Perfecto. Como comentaba Juanjo, en esta sección, siguiendo la metodología de ICRV, repasaré diversos mecanismos para obtener y transformar los datos en indicadores que facilitan la toma de decisiones en las entidades locales de España. Además, examinaremos un caso práctico que subraya la importancia de construir indicadores a partir de los datos obtenidos gracias a la instalación de sensores en proyectos de ciudades inteligentes, marco de la colaboración con Celnex. Para quienes no nos conocen, Identity es una consultora internacional con sede en Barcelona que está especializada en procesos de transformación de municipios y territorios mediante el desarrollo e implementación de soluciones a los desafíos a los que estos municipios se enfrentan. Han sido ya 10 años de trabajo para el sector público, escuchando las necesidades de sus instituciones y de sus ciudadanos. Y también hemos colaborado con empresas del sector privado, identificando oportunidades para mejorar la toma de decisiones que se traduzcan en políticas públicas. Como comentaba Laura, comprender la cadena del valor del dato ha sido clave durante la formulación y construcción de los indicadores urbanos de nuestros índices temáticos. A lo largo de estos últimos años hemos estudiado mediciones de competitividad, Smart City, movilidad, salud, accesibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Índices e indicadores que podrán consultar en nuestra plataforma. Pero entonces, ¿cuál es la metodología de ICRV? Esta metodología refleja un enfoque holístico para trabajar con los datos, desde su recopilación hasta la generación de respuestas con una presentación visual. Vamos a empezar por los datos. Esta fase se inicia con la recopilación de estos datos en bruto, que pueden ser cifras, hechos o cualquier representación simbólica de la realidad. ¿De dónde se obtienen estos datos? Estos datos provienen de diversas fuentes y están en diferentes formatos, con diferente periodicidad de levantamiento y en diferentes niveles geográficos e institucionales para el análisis. Como comentaba Juanjo, podemos tener encuestas o formularios que recopilan información de procesos participativos hasta encuestas de nivel regional o estatal, o los sensores y dispositivos IoT, que es común en áreas de monitorización del clima, la salud, la movilidad o la industria. También trabajamos con registros de transacciones de e-commerce, operaciones en línea, que son útiles para analizar el consumo, cadenas de logística, gastos de los hogares, entre otros. Se procesa o se hace minería de texto, donde se procesan documentos de texto para extraer información relevante. Esto puede incluir análisis de sentimientos, extracción de entidades, análisis legislativo. Otra de las formas de obtener estos datos es el web scraping, que se refiere a esta extracción de datos directamente desde las páginas web, como los ejercicios que realiza actualmente el INE Experimental sobre los datos de turismo. Otra opción son los datos abiertos o conjuntos de datos públicos. Ahora en España existen numerosos conjuntos de datos públicos que se pueden utilizar para análisis. Hay gobiernos, organizaciones, diversas entidades proporcionan acceso a estos datos para promover la transparencia y la investigación. No obstante, existen algunas limitaciones en la frecuencia de actualización y en la comparabilidad entre territorios, bien sea por diferencias metodológicas o por aspectos competenciales. Y finalmente, tenemos bases espaciales, que son bases de datos objetos relacionales que están diseñadas para manejar datos geográficos y espaciales, lo que las hace fundamentales para las aplicaciones que requieren una representación y un análisis de información a través de mapas.
Este tipo de base de datos alcanza otro nivel de granularidad, ofrece incluso detalles a nivel distrito, barrio, sección censal, código postal e incluso a niveles inferiores. Bases de datos de este estilo las ofrece el Instituto Geográfico Nacional, Catastro o el propio INE. ¿Cómo obtenemos estos datos? ¿Vale? Se obtienen los datos a partir de estas bases de datos relacionales o de otros sistemas de almacenamiento. Esto va desde la descarga individual de ficheros en diferentes formatos como CSV, Excel, Access, JSON, GeoPackage en el caso de las bases de datos espaciales, conexiones a servicios web. Y esta heterogeneidad de formatos puede implicar el uso de consultas SQL y otras herramientas especializadas para extraer y tratar estos datos. También está el uso de APIs, ¿no? Las famosas APIs, que son estas interfaces de programación de aplicaciones. Algunas plataformas y servicios ofrecen APIs que permiten acceder a esos datos de manera estructurada. El INE es uno de ellos. Pero lo más importante es la integración de datos. Hay que combinar datos de estas diferentes fuentes para obtener un conjunto mucho más completo. Esto puede implicar la unión de bases de datos, la integración de datos en tiempo real, como ha comentado Juanjo en el pasado. Estas técnicas pueden combinarse según las necesidades específicas de cada proyecto de minería de datos y la naturaleza de los datos requeridos. Además, es importante tener en cuenta la legalidad y la ética en la obtención de estos datos, asegurándose de cumplir con las regulaciones y respetar la privacidad de los usuarios cuando es aplicable. En nuestro caso, en IDIGO, se contempla el tratamiento de datos de más de 1000 fuentes de información, que incluyen desde la revisión de ordenanzas públicas, la utilización de bases de datos estructuradas y el procesamiento de bases de datos espaciales. De esta forma, IDIGO se configura como una base de datos centralizada, eliminando cualquier factor que pueda distorsionar la representación objetiva de la información contenida en esos datos. El siguiente paso en nuestra metodología es la información, ya que luego de la obtención y la adquisición y recopilación de estos datos se procesan y se organizan para convertirse en información significativa. ¿Cómo lo hacemos? Antes de que los datos sean útiles, es necesario realizar tareas de limpieza y preprocesamiento. Esto implica identificar y corregir errores, eliminar duplicados, garantizar la coherencia y la integridad de estos datos. Aquí es donde se aplican técnicas de análisis para identificar patrones, relaciones y tendencias en los datos. También nos permite identificar municipios sin información, fenómenos con protección de datos por secreto estadístico o la identificación de territorios donde ciertos fenómenos no aplican. De esta forma, la información resultante está más estructurada y es comprensible, más comprensible que los datos originales. El tercer paso de nuestra metodología es el conocimiento. En esta etapa se interpreta la información para extraer de allí conocimientos relevantes que se traducen en indicadores. Aquí es donde se busca comprender el significado detrás de esos patrones de los datos y cómo impactan en un contexto específico. Este conocimiento implica la contextualización y la capacidad de aplicar la información de una manera significativa. Aquí es donde nuestro equipo de consultoría tiene una labor fundamental. Como expertos en diferentes áreas de los estudios urbanos, consideramos y analizamos las implicaciones legislativas, demográficas, culturales, financieras y geográficas para poder evaluar la información procesada. El siguiente paso en la metodología es la respuesta, la creación de soluciones, basadas en ese conocimiento adquirido. Aquí se desarrollan respuestas o soluciones que están basadas en indicadores para poder enfrentar los desafíos que enfrentan los territorios, para poder dar respuesta a esa pregunta clave en la cadena de valor. En nuestro caso, los indicadores facilitan el análisis, la evaluación y la toma de decisiones informadas, haciendo uso de las soluciones que ofrece la plataforma IDIGO. Pueden ser cuadros de mandos que permitan hacer un seguimiento en el tiempo de las metas objetivos de cambio que se proponen, análisis comparativos entre territorios a través de la funcionalidad de benchmarking o de la funcionalidad de DAFO, donde se podrán identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se pueden identificar clústeres o grupos municipales con comportamientos o características similares o predecir el comportamiento en futuro. Algunas de estas las veremos en esta sesión. Sin embargo, la visualización, como comentaba Laura, de estos resultados es crucial para poder comunicar efectivamente los hallazgos y las respuestas derivadas de los análisis de los datos. Por esta razón, IDIGO incluye gráficos, tablas, mapas y otros elementos visuales que ya veremos a continuación. De esta manera podemos transmitir esta información de manera clara y facilitar la experiencia del usuario. Pero teniendo todo esto en cuenta, como lo ha comentado Juanjo y como lo ha comentado Laura, ¿cuáles son los principales desafíos de las administraciones públicas españolas hoy?
Primero, no todos los ayuntamientos están en la capacidad de contar con un equipo exclusivo dedicado a la minería y al análisis de datos, que dé soporte a las diferentes áreas donde se toman las decisiones de política pública. Otros ayuntamientos se enfrentan a la falta de sistemas eficientes de procesamiento de esa cantidad de datos y requieren tecnologías avanzadas de análisis. Otro desafío es la ausencia de profesionales especializados en minería y análisis de datos en sus plantillas, o la heterogeneidad técnica ante la diversidad de formatos y protocolos de tratamiento de los datos que dificultan esa integración y ese análisis coherente. Y especialmente no existe un repositorio centralizado y sencillo para la visualización, interpretación y comunicación de resultados. Es aquí donde nace IDIGO como la solución para la centralización automática de bases de datos públicas y privadas. De esta forma, los ayuntamientos no deberán preocuparse por la gestión de metadatos o catálogos de datos, del diseño de una arquitectura de datos que opere bajo estándares reconocidos que faciliten la interoperabilidad entre las distintas agencias de datos, así como los estándares de seguridad requeridos en el tratamiento de los datos. Pero debo resaltar que IDIGO es más que un repositorio centralizado de datos. ¿Qué es IDIGO entonces? Bueno, pues IDIGO es una plataforma online y una base de datos interactiva que facilita el análisis comparativo de más de 1000 variables indicadores municipales, centralizando más de 1000 fuentes diferentes de información. IDIGO cuenta ahora mismo con 11 funcionalidades en total. 5 de ellas están en la parte gratuita, Open, y 7 funcionalidades más en la sección Premium, donde podrán generar cuadros de mandos, análisis de benchmarking, DAFOs, análisis de presupuesto público, utilizar las funcionalidades de Machine Learning, donde la identificación de clústeres de municipios será fundamental, podrán formular predicciones y simular escenarios. Hoy nos vamos a centrar en la sección Open, con la vista de ciudad, que es una solución que ha sido diseñada para que los usuarios puedan consultar los indicadores de sus municipios, la sección de índices, donde podrán consultar los resultados municipales por temática, y finalmente el observatorio de las ciudades de España, hoy con las novedades que traemos gracias a la colaboración Cellnex y Density. ¿Cuál es el salto cualitativo de nuestro observatorio hoy? ¿Vale? Ya lo comentaba Juanjo hace un momento, que en esta ola de las Smart Cities se implementan diversas soluciones tecnológicas en el territorio, pero necesitamos una red, un sistema circulatorio que permita esa interoperabilidad y esa comunicación entre los dispositivos. Existe esta paradoja del despliegue de dispositivos de una cantidad ingente de información, pero que nos hace falta la capacidad de procesar esta información y transformarla en conocimiento para poder tomar decisiones. Entonces, es allí donde la colaboración de Cellnex y IDIGO nace con la vocación de superar esa paradoja. Cellnex se encarga del despliegue de los dispositivos en el territorio y de adoptar estos estándares comunes para la interoperabilidad de los mismos, e IDIGO se encarga de implementar estas técnicas de análisis de datos avanzadas y asegurar una gestión eficiente de los datos. ¿Vale? De este modo, logramos utilizar la tecnología como un medio que permita monitorizar de forma eficiente y permanente los procesos que tienen lugar en el territorio. Ahora voy a pasar a la plataforma IDIGO para poder conocer los diferentes resultados, ¿vale? Hemos realizado una prueba piloto con datos ficticios estratégicamente diseñados, analizando las características de los datos que son recolectados por 5 clases diferentes de sensores y dispositivos de Cellnex, desplegados en este caso en 5 municipios de la provincia de Valencia. Uno de estos municipios es Paterna. A partir de esos datos, formulamos y calculamos 9 indicadores de rendimiento que brindan información sobre el estado de las ciudades respecto a la contaminación atmosférica, evaluados bajo los umbrales de la Organización Mundial de la Salud. Aquí evaluamos la concentración media del material particulado 10, del PM2.5, del dióxido de nitrógeno o del ozono troposférico. También analizamos los días con olas de calor y los días con olas de frío, evaluados bajo los umbrales de la Organización Mundial de la Salud y considerando las implicaciones de la ubicación geográfica del municipio. Es decir, en nuestros análisis identificamos umbrales diferenciados por localización. También tenemos indicadores asociados a la contaminación acústica, considerando la diferencia de los umbrales del ruido diurno y del ruido nocturno. Y finalmente, el tratamiento de los datos de Cellnex también nos permitiría hacer un análisis de la utilización de los servicios públicos, con una conexión media mensual de la red pública del Wi-Fi, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo funciona IDIGO? En IDIGO
tenemos el Observatorio de las Ciudades. En este caso, nuestro entorno tiene los 5 municipios trabajados en esta prueba piloto para Valencia. Los municipios que hemos contemplado son Alcira, Catarroja, Oliva, Paterna y Valencia. En este ejercicio vamos a seleccionar la ciudad de Valencia y vamos a explorar las diferentes dimensiones temáticas de análisis. Contamos con 14 dimensiones, una de ellas es dinamismo económico, también tenemos el mercado laboral con diferentes indicadores disponibles, la dimensión de movilidad, pero me voy a concentrar en este instante en la sostenibilidad ambiental y ecosistémica. Aquí veremos los resultados, por ejemplo, de indicadores como olas de frío y olas de calor o de los contaminantes. En el observatorio podrán ver una descripción de la ciudad con los principales resultados y un primer vistazo de ese listado de indicadores que han sido preseleccionados. Para analizar los días de ola de calor es importante conocer la ficha técnica o la conceptualización, digamos, que implica la importancia de medir este fenómeno de olas de calor a través de esos datos procesados y capturados a través de los dispositivos de CERNEX. Entonces, la Agencia Europea de Medio Ambiente define las olas de calor como un periodo prolongado de temperaturas diurnas y nocturnas asociado con altas humedades relativas y que es peligroso para la salud. Esto también altera el equilibrio ecosistémico, la agricultura, la energía, la infraestructura. Así que en este indicador nosotros entendemos los episodios cálidos como episodios de al menos 3 días consecutivos con una temperatura máxima que igual o supera esa temperatura umbral recomendada o tenida en cuenta por la Organización Mundial de la Salud. Estos umbrales de temperatura difieren en función de la ubicación del municipio. Verán esta escala de color, ¿vale?, que facilita la clasificación de los municipios en función de los valores del indicador. Tenemos capas a nivel de distrito, barrio, sección censal, gracias a esa granularidad que nos permite la medición a través de dispositivos ubicados en diversos lugares del territorio. Se pueden activar y desactivar en el mapa la ubicación de estas estaciones y se pueden explorar los diferentes niveles geográficos. Se puede hacer un zoom in, un zoom out para poder visualizar mejor los cambios en las escalas de color y también pueden seleccionar secciones concretas para poder identificar cuál es el lugar de análisis y cuál es el valor del indicador en cada una de estos análisis. En este caso, por ejemplo, vemos el barrio de La Punta con 23 días reportados con olas de calor. Vale recordar que estos valores son ficticios y que están utilizados para poder mostrar todo el potencial de visualización de resultados en la plataforma, pero que podemos hacer este análisis a lo largo de diferentes periodos en el tiempo, ¿vale? Otro de las funcionalidades, otro de los indicadores que trabajamos en este caso es, por ejemplo, la concentración media del ozono troposférico, que también es importante a nivel de gestión de la salud pública. Sobre los ozono troposféricos, debemos saber que puede causar problemas respiratorios o la agudización de enfermedades respiratorias, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tener información sobre este indicador permitirá tomar decisiones de política pública en salud. Si quieren conocer las implicaciones de este indicador, pueden acceder a su nota técnica a lo largo de la plataforma, donde tendrán la definición, la conceptualización, el método de cálculo tenido en cuenta para cada uno de los niveles geográficos de análisis, las consideraciones particulares del indicador e incluso los umbrales de referencia definidos por la Organización Mundial de la Salud. Lo más importante que podemos realizar a través de los datos es poder predecir el futuro, ¿vale? Con esta periodicidad y esta obtención robusta y frecuente de información a través de los dispositivos de CERNES y tratados desde DIGO, podremos tener una mayor capacidad predictiva. En este entorno tenemos la funcionalidad de predicción. En este momento se está procesando una predicción de la contaminación atmosférica monitoreado por las estaciones de CERNEX. Vamos a analizar la concentración media anual del ozono troposférico, la concentración media mensual del material particulado 2.5, del PM10 y del dióxido de nitrógeno. Como verán, aquí tenemos las series de las 5 ciudades de análisis. Este gráfico es dinámico, por lo tanto se pueden activar o desactivar las series para comprender mejor el análisis del gráfico. También pueden acceder a la ficha del indicador, a través de la cual podrán acceder a esas fichas técnicas de los indicadores y podrán conocer elementos claves como la información de la predicción y la vista de tabla por municipio. Aquí es donde cabe resaltar la importancia del tratamiento de los datos. Este entorno
En este entorno nosotros aplicamos un modelo autorregresivo de media móvil y por tanto se basa en la identificación de los patrones de los datos disponibles de la serie histórica para realizar predicciones en el comportamiento futuro. Nuestro sistema se encarga de recorrer las diferentes etapas de una predicción. Prepara la serie porque lo que hace es eliminar esas características que presenta la serie original que pueden alterar el resultado de nuestros análisis. Nuestro sistema es capaz de identificar la tendencia, el sistema, la estacionalidad, incluso los outliers, para poder hacer una correcta aplicación del modelo. Asigna las especificaciones técnicas del modelo, aplica el algoritmo y también evalúa o construye intervalos de confianza que permiten ver un abanico de posibles resultados con un nivel de confianza del 95%. Esta es la etapa más importante de una predicción, porque aquí es donde se hace el diagnóstico y la revisión del modelo. Nosotros tendremos la posibilidad de acceder a los estadísticos de la predicción, de tal forma que podamos ver cuáles son los resultados y facilitamos esa transparencia en cuanto a la presentación de los resultados de la predicción. También tenemos la vista de tabla por municipio, donde se ve la serie original, los valores de la predicción y los valores límites de los intervalos de confianza, bien sea en el límite superior o en el límite inferior. Esto no solamente lo trabajamos a nivel municipal, también tenemos la posibilidad de hacer una predicción a nivel de las provincias de los municipios seleccionados. En este caso, los 5 municipios son de la provincia de Valencia, por lo tanto, la única serie que se va a visualizar es la de la provincia de Valencia. Veremos la serie original antes de esta línea puntuada en rojo y a partir de esta línea puntuada veremos la predicción y el intervalo de confianza. Todas las siguientes secciones contienen el mismo tipo de información. La información de la predicción vinculada a estos estadísticos del modelo y la vista de tabla, en este caso la vista tabla por provincia. Pero ese nivel de granularidad que nos permite analizar la información de los dispositivos desplegados en la Smart City nos permite obtener resultados a nivel distrito, a nivel barrio e incluso a sección censal. Esto es lo más interesante porque así podremos procesar o analizar políticas públicas focalizadas y localizadas en el territorio. En este caso vamos a ver el ejemplo del análisis de 5 barrios del municipio de Valencia, donde se pueden igual activar o desactivar los valores de las diferentes series temporales y conocer la vista tabla de esos valores de la predicción. Este es el potencial que nos podrá ayudar a tomar decisiones de política pública, de poder transformar de los datos, llegar al conocimiento y poder visualizarlos de una forma que sea fácil de interpretar y fácil de comunicar estos resultados. Esto es lo que tenemos implementado en este entorno especial de Cellnex y Digo, agradeciendo siempre la colaboración con el sector privado para mejorar la toma de decisiones de política pública en las entidades locales de España. Laura, si quieres. Perfecto, pues muchísimas gracias a Juanjo y a Clara por esta presentación que aterriza, ¿no?, todos estos conceptos que suelen ser difusos y complejos en torno a las Smart Cities, al análisis y captura de datos, y creo que hemos conseguido poner encima de la mesa soluciones, que es el objetivo de este webinar, sobre cómo podemos avanzar en este proceso de generar territorios inteligentes que realmente respondan a las características y particularidades de cada uno de ellos. No hemos recibido todavía preguntas, perdón, desde nuestra audiencia, así que como todavía nos queda unos minutos, invito a todos los que nos están escuchando a que si tienen alguna inquietud aprovechen este espacio para presentarla. Y mientras tanto, pues yo aprovecho que tenemos se me fue Juan José. A Juan José le iba a hacer una pregunta específica, pero bueno, mientras se vuelve a conectar, aprovecho para preguntarle a Clara ¿qué tipo de territorios se podrían beneficiar de este tipo de soluciones? Es decir, Indigo está pensado para que grandes ciudades que tienen capacidad de tratamiento, generación y captura de datos hagan uso de él, o cuál sería el target específico al que podría apuntar Indigo. Y Digo quiere llegar a los 8.131 municipios de España. Con la colaboración de Cellnex también podremos llegar a
estos municipios porque el despliegue de dispositivos que tiene Celnex a lo largo del territorio español es bastante interesante. Entonces, qué mejor que esta oportunidad para poder trabajar en pro de la toma de decisiones de política pública, haciendo esta integración de los datos privados, o más bien obtenidos a través de dispositivos desplegados por entidades privadas para complementar esas 1000 fuentes de información que ya trabajamos actualmente en IDIGO. El foco, si ustedes ingresan a nuestra plataforma, podrán ver las ciudades que están disponibles en este momento. Tenemos tanto capitales de provincia como municipios incluso de menos de 2.000 habitantes. Uno de ellos es, por ejemplo, Valverde Burguillos con 278 habitantes. Entonces, la capacidad de poder utilizar esta plataforma no se limita al tamaño de los municipios. Entonces, qué mejor oportunidad para que nosotros podamos colaborar con todos estos ayuntamientos que no cuentan ahora mismo con un observatorio o con un entorno para visualizar indicadores y hacer análisis con esos indicadores para poder tomar decisiones que la plataforma IDIGO. Perfecto, y en línea con esto hemos recibido dos preguntas también para ti, Clara. Por una parte nos preguntan cómo se puede acceder a la parte open de la plataforma y por otra, desde una entidad local pequeña, nos preguntan si es necesaria la colaboración del ayuntamiento para la captura de datos o si directamente se gestionan desde IDIGO. Vale, muchas gracias a los participantes que han hecho estas preguntas. Bueno, en primer lugar, los invito a ingresar a www.idigo.com y allí pueden hacer un registro gratuito de la versión Open. Allí podrán acceder a la sección de observatorio, vista de ciudad, índices e informes de gestión de los municipios que están disponibles en nuestra plataforma. Y respecto a la pregunta de este municipio pequeño que está interesado en conocer si necesitan la colaboración del ayuntamiento, les comento que IDIGO tiene un pack inicial de indicadores que se pueden cargar a través de esta colaboración o de este acceso a la sección premium de la licencia de IDIGO. Pero qué mejor que poder trabajar en esa integración de datos que llevan del mismo ayuntamiento para que estén en este sistema también integrados. De esta forma, no solamente podrán tomar decisiones a partir de estas 1000 fuentes de información, sino utilizar sus propios recursos de estas propias bases de datos que se generan al interior de las áreas de los ayuntamientos para que se conjuguen y completen esa base de datos para que tomen una decisión integral, tanto con datos públicos abiertos como de dispositivos, indicadores obtenidos a través de estos dispositivos o información propia del mismo ayuntamiento. Genial, pues muchas gracias. Ya también nos agradecen desde el público por la respuesta. También nos están preguntando acerca de dónde provienen los datos. Esto es una explicación que está al principio de la presentación que nos planteó Clara, pero simplemente por hacer la salvedad, si la pregunta está dirigida de dónde salen los datos que hemos visto en esta presentación demo, hacemos énfasis en que se tratan de datos ficticios, tratados y generados específicamente para explicar y exponer esta potencialidad de la funcionalidad de IDIGO a través de captura de datos desde sensórica de Celnex, pero no son datos que sean extraídos de sensores reales, son ficticios. Y bueno, ya que tengo a Juanjo de nuevo aquí con nosotros, aprovecho para preguntarte a partir de esa experiencia amplia que tienes desde Celnex, ¿cuáles serían los principales desafíos que desde tu experiencia se enfrentan las ciudades o los territorios que buscan convertirse en Smart Cities? Yo sé que pueden ser una lista infinita, pero si pudieses identificar los tres desafíos más importantes que has identificado en este sentido. Bueno, la verdad es que es difícil dar una respuesta adecuada porque cada ciudad es un mundo. Incluso intentemos compararlas por número de habitantes, no suelen parecerse. Además, yo diría que lo primero y más importante es algo que ya existe, que ya tienen claro las ciudades, es dónde quieren poner el foco. Nosotros cuando intentamos abordar este tipo de temas, siempre intentamos explicar que lo más importante es quién es vamos a decir así, tu receptor de información, a quién va dirigido. Probablemente existan poblaciones donde el foco sea el turismo, por ejemplo, otras donde el foco sea la parte industrial, otras donde el foco sea la parte de transporte y algunas que por magnitud lo acumulen todo. Entonces lo primero y más importante es tener claro a dónde queremos llegar y plantearse eso como un viaje largo
y un viaje donde además no podemos abandonar en ningún caso nuestra implicación. Antes había una pregunta de uno de los asistentes que decía, ¿debe participar el ayuntamiento en el tema de la gestión de los datos, de la colección de los datos? Quizá desde el punto de vista técnico, una vez tienes la información de cómo acceder, puedes arreglártelas, pero no cabe duda de que el ayuntamiento o la entidad que sea debe participar de forma muy activa en qué nuevos servicios puedo crear que estén adecuados a mi población a partir de los datos recogidos. Pensad que en este tipo de proyectos se inicia un proceso de constante transformación digital y conforme vamos teniendo nuevos datos, nuevos sensores, nuevos sistemas, se van creando nuevos entornos de posibilidad de información. Dejadme que os ponga un ejemplo muy concreto, no diré de quién porque quedaría muy feo, pero yo recuerdo en un ayuntamiento en el que habían empezado algo muy típico por una gestión de parkings de la ciudad, querían saber si los parkings estaban ocupados o libres. Lógicamente, desde el punto de vista de la información o de los datos recogidos, es muy simple, es un 1 o un 0, ocupado o libre, no te dice nada más. Quizá la fecha, la hora, pero no hay ningún tipo de información más. Quien te lo envía, ocupado o libre, ya está. Pero a partir de ahí salían con ese único, vamos a decirle así, set de datos, salían 3 tipologías totalmente diferentes de uso de esos datos. Había una que solo le interesaba lo que pasaba en horario laboral, vamos a decirlo así, que era la persona que vigilaba esas zonas. En lo que pasaba por la noche o el fin de semana le daba igual, no lo necesitaba, aunque existiera. Eso era uno. Por tanto, tenía un objetivo muy concreto, que era poder vigilar o garantizar que todo funcionaba correctamente en esas horas. Luego había otro conjunto que era cómo podíamos juntar esa información con la información, por ejemplo, de entornos de emergencias para poder gestionar mejor un evento en la ciudad y decir, ostras, pues tengo este evento importante, un concierto, un partido de fútbol, lo que fuere, y tengo todos estos coches aparcados. En este momento, la idea es poder gestionar cómo poder actuar en caso de emergencia de una manera adecuada, teniendo toda la información. Sobre todo en estos casos, policía era el objetivo. Y había un tercer grupo, que era el del regidor, que necesitaba toda esa información, pero no en tiempo real de ahora, sino lo que había pasado en los últimos meses y de forma agrupada, para tomar decisiones sobre si convertía, si ponía zonas azules, si no, si había que hacer cambios, si había que hacer transformación en las áreas. Y además quería información o datos sobre cuál era el feeling de las personas sobre sus propuestas. Con lo cual también tenía que recurrir a redes sociales para saber qué estaban diciendo, qué no estaban diciendo, qué se percibía, y a partir de ahí tomar la decisión más adecuada. Como veis, el origen siempre era el mismo, un 1 o un 0, no más, nada más, pero trabajado o puesto de diferentes formas puede dar opción a diferentes ámbitos. Eso significa que siempre requeriremos de la colaboración constante de las entidades locales, que son las únicas que conocen qué realmente necesitan y qué servicios pueden tener valor en su lugar y quizá en otro no lo tengan. Pues tienes toda la razón, Juanjo. Al final esto es un camino, como bien has dicho, y lo importante es tener claro a dónde queremos llegar. Así que invitamos a todas las personas que se han unido a este webinar a que no abandonen el camino, a que no desfallezcan, a que encuentren la solución más idónea para su territorio, a que se apoyen también en soluciones existentes. No hace falta que estemos inventando la rueda constantemente. Afortunadamente ya existen una gran cantidad de dispositivos que nos podrían ayudar a avanzar en este camino hacia los territorios inteligentes y sobre todo pues a mejorar esta provisión de servicios y de procesos en el ámbito de la gestión pública. Dicho esto, pues el tiempo de este webinar se ha finalizado. Agradezco muchísimo a nuestros ponentes que nos han acompañado el día de hoy, así también a todos los asistentes y comentaros que os enviaremos posteriormente el vídeo de esta sesión de modo tal que podáis volver a consultar cualquiera de los temas que hemos tratado y por supuesto estaremos a vuestra disposición para responder cualquier pregunta adicional que pueda surgir de esta conversación. A todos vosotros muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Adiós.